Buenas noches a todas y a todos. Quisiera agradecer profundamente al Foro Educativo la oportunidad de estar dialogando con ustedes en este tema tan importante, compartiendo con autoridades, con toda la ciudadanía que está aquí presente, con otras colegas de mesa. Así que es un honor y un gusto poder estar siendo parte de este proceso que Madeleine ha descrito al inicio de esta sesión. A mí entonces me toca hablar de dos grandes temas. Uno es los desafíos actuales que tiene el ejercicio del derecho humano a la educación y el otro, cómo es que en este marco ¿qué plantea la campaña mundial por la educación y la campaña latinoamericana en este marco? Yo hablo de un lugar de sociedad civil, como ya saben, yo hablo representando una red mundial, la campaña mundial por la educación y una red latinoamericana que tiene como cultura política el diálogo plural entre distintos actores de la sociedad civil, ONGs, sindicatos, movimientos sociales, y en esta colectividad promovemos una reflexión colectiva y una acción colectiva. Entonces, desde este lugar comparto algunas reflexiones. Desde nuestro punto de vista, hay algunos desafíos actuales para el derecho humano a la educación, para el pleno ejercicio del derecho humano a la educación. Y un primero es el modelo de desarrollo en que estamos funcionando como sociedades, el paradigma dominante que rige la definición de lo que se entiende por desarrollo, por utopía, hacia dónde queremos llegar. Nos preocupa una preponderancia de valores que ubican a las personas no como seres humanos, no reconociendo su humanidad, sino mirando a las personas como capital, así como mirando la naturaleza, la cultura, la sociedad, todo realmente como capital. Esta idea de capital social, capital cultural, capital humano, capital natural, nos preocupa porque ubica y reconoce todo eso desde esta mirada muy estrecha, muy reduccionista y muy deshumanizadora. Para nosotros, desde CLADE, sentimos que poner en el centro la humanidad es la esencia de hablar de derechos humanos y poner en el centro como reto el vivir bien, la justicia y la dignidad marca diferencia en este campo. Hablar de paradigmas y cuestionar los paradigmas es fundamental porque tienen consecuencias absolutamente concretas en la práctica de cualquier uno de los derechos humanos, incluso de la educación. Este grande paradigma se maneja en valores como, por ejemplo, se maneja y naturaliza valores como, por ejemplo, la jerarquía, la discriminación, la desigualdad y la homogeneidad y el control. No se cuestiona, se naturaliza y por lo tanto así se reproduce el paradigma. Cuando nosotros y nosotras hablamos de una educación transformadora, implica realmente tener la osadía de cuestionar y de tener una otra utopía absolutamente posible también, como se enmarca en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tantos otros tratados de derechos humanos que son fruto de lucha política, de debate político de años y años, de consensos posibles, y nos anclamos en este paradigma y en esta mirada con la certeza de que otro mundo sí es posible. La manera, por lo tanto, como ubicamos la educación es crucial. En esa disputa de sentidos que está en marcha, nos parece un reto central encontrarnos otra vez con el propósito y el sentido de la educación que está
plasmado en los tratados de derechos humanos, que percibe el propósito de la educación para el pleno desarrollo de los seres humanos, para la ciudadanía plena, para la profundización de la democracia y para la paz. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, también profundiza este propósito de la educación y realmente nos brinda un marco conceptual y ético en el cual nos movemos y luchamos por la efectiva realización del derecho. Otro grande reto que nosotros sentimos es que, desde CLADE, desde Campaña Mundial, es que la lucha por la realización de los derechos humanos tiene que ir de mano con la lucha por la consolidación, por la profundización de la democracia activa y participativa, en donde la ciudadanía haga parte de los procesos políticos de debate y toma de decisión, y en donde los marcos legales y normativos respalden y reconozcan este derecho, y en donde no haya criminalización de activistas y movimientos sociales, que desafortunadamente percibimos está muy presente en nuestro continente y también en los demás. Por lo tanto, es desafío para la realización del derecho la ampliación de la participación de la ciudadanía entendida de manera amplia. La CLADE y la Campaña Mundial también recuerdan siempre que para que el derecho humano a la educación esté plenamente realizado en todas sus dimensiones, necesitamos reconocer esos pilares del derecho humano a la educación que fueron detallados, por ejemplo, en la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un marco interesantísimo para nosotros y nosotras que estamos comprometidas con la realización de este derecho. Esas dimensiones son la disponibilidad de la educación, la accesibilidad de la educación, tanto en términos geográficos como en términos económicos, la aceptabilidad de la educación en el sentido de que el proyecto político-pedagógico que se dé en las escuelas esté en sintonía con los valores de los derechos humanos, con la promoción de todos esos derechos, con una cultura de paz, con una cultura que reconozca el otro, la diversidad, con una cultura del diálogo, con una cultura y una práctica de pensamiento crítico. Y la cuarta dimensión, que es la dimensión de la adaptabilidad de la educación, que tiene que ver con una educación que esté ubicada en el tiempo y en el espacio, que esté contextualizada, que reconozca los sujetos de la comunidad educativa como interlocutores, como parte activa de los procesos políticos pedagógicos que tienen lugar al interior de la escuela y de los centros educativos. Reconocer esas cuatro dimensiones implica reconocer que no hay una relación ni temporal, antes primero la disponibilidad, después el acceso, después es aceptable y luego la adaptación. No hay una relación temporal y ni jerárquica. Las cuatro dimensiones son importantes, las cuatro dimensiones tienen que darse simultáneamente, no hay una ruptura, una dicotomía entre acceso y calidad, es una falsa dicotomía que realmente dificulta o impide hasta la realización del derecho humano a la educación. Sentimos que en nuestro continente, mirando esas cuatro dimensiones, la gratuidad de la educación y su universalización y el desarrollo de proyectos políticos pedagógicos aceptables en los términos que yo planteé, realmente son retos muy importantes. Poder profundizar esas cuatro dimensiones, reconocerlas y trabajar para que ellas puedan realizarse es un reto fundamental. Y para terminar esta primera parte, sentimos que queremos subrayar tres cuestiones de agenda latinoamericana y mundial que son absolutamente fundamentales sine qua non para la promoción de esas cuatro dimensiones. Una es la posibilidad de una financiación adecuada que dé cuenta de la plena realización de esas cuatro dimensiones.
Una financiación adecuada implica mecanismos de protección, respeto y realización del derecho humano a la educación desde la mirada de la financiación misma. O sea, no solamente tenemos que tener presupuestos que cuenten con recursos suficientes para que esas 4 dimensiones puedan darse, sino que también nosotros que estamos aquí, nosotros y nosotras que estamos aquí luchando por el derecho humano a la educación, tenemos que también mirar cuestiones mucho más estructurales, más allá del campo estrictamente educativo. Por lo tanto, cuando pensamos en financiación, estamos pensando en cuáles son las políticas macroeconómicas que están en marcha. Tenemos que pensar cuál es el sistema tributario que está en marcha, si es progresivo o si es regresivo. Tenemos que debatir las deudas, o sea, tenemos que mirar macro cuestiones que van más allá del campo educativo propiamente dicho. Realmente, cuando hablamos del derecho humano a la educación y de esta concepción, tenemos que mirar circularmente, tenemos que saber y tener muy presente que los derechos humanos son indivisibles y la realización del derecho humano a la educación depende de la realización de otros derechos, así como la realización del derecho humano a la educación promueve los demás derechos. Por lo tanto, este diálogo interinstitucional, intersectorial, es absolutamente un pilar para la realización. Pero el segundo punto de pauta de agenda que nos parece fundamental para el derecho a la educación es la gestión democrática. Sentimos que la gestión democrática como pauta todavía no está tan presente como debería estar desde nuestro punto de vista. Eso implica la existencia de espacios y mecanismos de participación social institucionalizada que permite que el sentido de la educación, de las políticas, de las leyes, sean determinadas desde procesos de debate plural, ¿no? Y ahí entonces toda la noción de público, de educación pública, la valorización de lo público, como nos dijo el viceministro, nos parece absolutamente acertada como una premisa fundamental para el derecho humano a la educación. Y el tercer punto de agenda es este que nos convoca aquí, que es absolutamente central y prioritario, que es la valorización de los y las trabajadoras de la educación. Yo utilizo ese término propositalmente, yo soy brasileña. En Brasil es una conquista poder hablar de los trabajadores de la educación porque reconoce maestros, maestras, pero reconoce directores, coordinadores, directoras, coordinadoras y todos los demás funcionarios que están en la escuela, que quedan invisibilizados en nuestros debates, pero que también son absolutamente parte del proyecto político-pedagógico y de la realización del derecho humano a la educación, de manera que me parece un punto importante subrayarlo acá. Voy a la segunda parte entonces de la provocación que el foro me hizo, que es poder entonces compartir con ustedes algunos de los planteamientos que Campaña Mundial y CLADE hacen respecto a esta pauta específica de los docentes y de las docentes. En primer lugar, yo quisiera felicitar el Foro Educativo por la jornada y el título de esta conferencia, Maestros, Sociedad y Estado, porque implica realmente, ubica el debate sobre los docentes y las docentes como una cuestión de Estado y compromete al conjunto de la sociedad a debatirlo y hacerse cargo, a pensar conjuntamente. También no es por menos, creo, el logo, esta noción realmente de poder estar dialogando, articulándonos alrededor y comprometiéndonos alrededor de una agenda. Quiero compartir que el tema docente también ha estado como una gran prioridad, no solo para Campaña Latinoamericana y Campaña Mundial, y de hecho la Semana de Acción Mundial de abril de este año será sobre este tema, sino que aparece con grande destaque en el debate de educación para todos post-2015, que se empieza a pensar hacia dónde van las metas de educación para todos después del 2015. Por ejemplo, el informe de monitoreo de la educación para todos de este año es sobre la cuestión docente, así como quiero compartir que en la iniciativa
del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el tema de los maestros figura como un tema absolutamente clave y así se expresó públicamente en el lanzamiento que tuvo lugar el año pasado. Nos parece que un punto central para este debate, que también fue mencionado en la mesa de apertura, es la valorización del maestro, de la maestra y de todos los trabajadores de la educación que juegan ese rol fundamental para la puesta en marcha del proyecto político-pedagógico en los centros educativos. Esa valorización pasa por muchas dimensiones, a empezar por su valoración en el imaginario de la ciudadanía. Siento que realmente este tema que ya se tocó es un punto de partida, o sea, realmente la culpabilización que se hace junto a los maestros, junto a las maestras, es profundamente problemática. Nos parece que no es posible pensar en una educación transformadora cuando hay desprestigio hacia el maestro y la maestra. Por lo tanto, reconocer que existe ese desprestigio y trabajar activamente para superar el desprestigio de los docentes y de las docentes en los imaginarios de la ciudadanía de América Latina y el Caribe y el mundo, porque esta es una problemática que sentimos que atraviesa los continentes, es para nosotros el punto de partida más importante que hay y que nos permitirá hacer frente a los demás desafíos. La valorización de los docentes y las docentes pasa también por una determinada comprensión de su trabajo. Me llamó la atención el punto que el viceministro dijo de cosas que no son aceptables. El primero era de que el maestro es solamente un reproductor de currículums. O sea, valorar la profesión docente es reconocer la profesión docente plenamente, el maestro y la maestra como investigadores, como profesionales autónomos que crean, que tienen creatividad, que buscan, que aprenden y que dialogan y que desarrollan su trabajo en diálogo con los alumnos y en sus contextos. O sea, implica realmente reconocer, tener una determinada mirada sobre qué es la práctica docente. Vale la pena subrayar que la OCDE ha dicho eso expresamente, la importancia de reconocer los maestros y las maestras como innovadores e investigadores en la educación y no apenas servidores públicos que implementan currículum. Eso es una cita de la OCDE. Y valorar los maestros y las maestras implica también reconocer la importancia de que estén involucrados en debates y procesos de toma de decisión relativos a políticas públicas, sea el proyecto político-pedagógico del centro educativo, sea en las macropolíticas. Incluso vale la pena subrayar a ustedes que la OIT UNESCO ha hecho una recomendación sobre exactamente la importancia de la participación de los maestros y las maestras en la toma de decisión en un marco que se llama Estatus de los y las maestras. Valorar los maestros y las maestras pasa también por condiciones de trabajo dignas y justas. Está en pauta y en debate en América Latina y el Caribe, así como alrededor del mundo, el hecho de que los salarios docentes no son dignos y no condicen con la tarea fundamental que tienen los maestros y las maestras. Por lo tanto, me parece muy importante subrayar a ustedes que en un documento que publica la UNESCO, en la iniciativa de Ban Ki-moon, ese tema de los salarios y de las condiciones de trabajo que van más allá del salario, pero que incluyen también el salario, es una pauta, es una agenda de cualquiera que esté por el derecho humano a la educación. Me parece importante traer este punto porque no es una pauta sindical, es una pauta de los movimientos y de los actores sociales que quieren que el derecho humano a la educación se realice.
Otros puntos de pauta que trae CLADE Campaña Mundial y que está absolutamente en este momento en debate en nuestra región es la problemática, por un lado, de la ausencia, de la brecha de maestros en que existe hoy en el mundo. Se necesitan de 1.7 millones de maestros y maestras a nivel primario si queremos llegar a las metas de Dakar, y en América Latina se calcula la necesidad de 750.000 nuevos maestros, ¿no? O sea, este desafío de cerrar la brecha y al mismo tiempo de trabajar fuertemente en formación inicial y continuada es un punto de pauta absolutamente importante en nuestra región. La Internacional de la Educación para América Latina y el Caribe, yo quiero compartir con ustedes muy rápidamente, yo estoy prácticamente llegando al final de la ponencia, pero lanzo un documento en donde propone algunos elementos claves de formación docente. La Internacional de la Educación de América Latina reúne los sindicatos de toda nuestra región. Algunos puntos que dice: la formación debe adscribirse a una pedagogía activa que le permita centrar el labor del docente y la docente en el aprendizaje y situar al estudiante como sujeto central del mismo. Debe ser capaz de ubicar el proceso de aprendizaje en su contexto específico, mundial, nacional, regional, local, cultural, étnico, social y histórico. Debe estar preparado para trabajar con el colectivo en el aula y también para atender aspectos de las individualidades con las que trabaja. Debe ser el resultado de una formación docente integral en valores, en ética, en contenidos, en pedagogía, con responsabilidad social y tener una visión democrática de su quehacer en el aula y en la sociedad. Debe estar formado en lo pedagógico, pero también con capacidad de investigación y reflexión sobre sus prácticas y la realidad educativa. Debe ser formado concibiendo la profesión docente como una práctica social y no como una actividad aislada e individual. Y debe ser capaz de manejar las nuevas tecnologías educativas para que éstas alcancen pertinencia y relevancia y sean parte articulada del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, en nuestra región es absolutamente un imperativo que los estados y que las ciudadanías pongan en debate cuál es la formación inicial y continuada necesaria, y también en este documento que se acaba de lanzar desde la UNESCO lo pone como un eje central mirar y cuestionar la formación docente. El último punto para terminar de debate, y que es un punto en donde yo siento que necesitamos profundizar mucho nuestra reflexión, dice respecto a la evaluación docente. La evaluación docente es punto de pauta internacionalmente, es también un debate bastante tenso también, y lo que desde CLADE y desde la campaña mundial sentimos que es fundamental es poder estar pensando dos grandes cosas. Primero, que los estados, que lo que tiene que ser evaluado son los sistemas, y no tendríamos que estar hablando de evaluación docente o de evaluación de estudiantes sin realmente estar ubicándola en un debate más amplio de evaluación de sistema. Es absolutamente central que todos los sujetos de la comunidad educativa y todos los actores sociales, Estado, estudiantes, padres y madres, maestros, puedan estar comprometidos y dialogando en una dirección de articulación. Por lo tanto, nos parece un punto de pauta importante hablar de evaluación de sistema a la vez que se discuta la evaluación docente y de estudiantes también. También nos parece punto de principio no discutir, no poner en marcha procesos de evaluación que estén anclados en una lógica de premio y castigo. Nos parece que no promueve realmente
la colaboración entre docentes que es necesario, así como no conlleva a un diálogo entre los sujetos de la comunidad educativa como es condición sine qua non para la realización del derecho humano a la educación. Por lo tanto, como segundo grande eje, nos parece, el primero era la evaluación del sistema y luego las evaluaciones de los docentes y de los alumnos, pero el otro grande eje es discutir el sentido de las evaluaciones, cualquiera que sean. Las evaluaciones tienen que ser formativas, tienen que servir para mejorar los sistemas, para apoyar a los maestros, para apoyar a los estudiantes, para eso sirve. Y su contenido y su dirección tiene que atender a este principio básico. Yo cierro, por lo tanto, subrayando algo que nos parece central, que es la promoción, cuando nosotros estamos hablando de maestros, sociedad y Estado, nos parece absolutamente crucial que se pueda plantear diálogos entre sujetos de la comunidad educativa, que se sientan aliados, que se sientan corresponsables y comprometidos, que haya debate, que haya también los conflictos, cuando resueltos pacíficamente, hacen parte de la democracia, los disensos también. Entonces, este principio de diálogo y de articulación, es con eso que me gustaría cerrar y agradecerla con la tarjeta roja y agradecer aquí la oportunidad de compartir. Gracias.